Al mencionar un contrato, el alumno debe vislumbrar, ejecutar, aplicar e interpretar los derechos, obligaciones, términos y condiciones que están insertos en estos documentos y distinguir que es una fuente importante de obligaciones jurídicas. Dentro del tema de los contratos, debemos distinguir que existe una serie de contratos enfocados a la materia jurídica, así tenemos civiles, mercantiles, administrativos, laborales. Todos ellos producen derechos y obligaciones. De acuerdo a las partes que intervienen en la celebración del contrato y a su fin o propósito, sabremos qué tipo de contrato es. Ahora bien, para entender qué son contratos y sus elementos, tenemos que especificar cómo nuestra legislación los define, ya que reconoce el convenio y el contrato. El convenio se traduce al acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y los convenios que solo producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Tanto el convenio como el contrato forman parte de los actos jurídicos y estos pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales, y en ellos se expresa la manifestación externa de la voluntad de las personas para producir efectos de derechos sancionados por la ley. Los contratos tienen elementos y estos se dividen en elementos de existencia y elementos de validez, los cuales son necesarios para la conformación de un contrato. Los elementos de existencia son voluntad, objeto y solemnidad. La voluntad o consentimiento puede ser tácita o expresa. Tácito es aquel que se otorga sin necesidad de declararlo oralmente, se sobreentiende. Expreso es aquel que necesariamente tengo que decir sí, acepto. Objeto se divide en directo e indirecto. El objeto directo son las obligaciones de dar, hacer y no hacer. El objeto indirecto es la cosa que el obligado debe entregar. Solemnidad son aquellos formulismos que la ley exige para dar existencia a un acto jurídico, como por ejemplo, cuando uno realiza el matrimonio civil debe hacerse forzosamente ante un juez de registro civil para que este acto pueda existir. De lo contrario, el matrimonio no existe. En cuanto a los elementos de validez del contrato, tenemos capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, objeto, motivo o fin, y la forma. Capacidad. Habrá que distinguir entre capacidad de goce, que es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y esta la tenemos todos desde que nacemos, y la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer o hacer valer por sí mismos nuestros derechos y obligaciones, y comienza con la mayoría de edad. Para efecto de los contratos debemos contar con esta capacidad de ejercicio. Ausencia de vicios del consentimiento. Aquí tenemos que hacer una aclaración con respecto al consentimiento de la voluntad, ya que esa debe ser cierta y libre y no puede ser otorgado bajo coacción de ninguna especie y nadie puede obligarnos a firmar un contrato o pacto, salvo aquel que queramos nosotros hacer. Tenemos 5 elementos que son error, mala fe, dolo, violencia y lesión. Así como también la conducta, por parte del deudor debe ser lícita. El motivo, fin y el propósito es lo que nos lleva a nosotros a contratar y hacer un negocio. La forma sería la forma escrita y la misma que nos exige la ley. Con estos datos ya puedes distinguir en los contratos sus elementos para establecer derechos y obligaciones, términos y condiciones de acuerdo a nuestra legislación. Gracias.